Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a revisar el método de Newton-Raphson multivariable en el cual vamos a resolver un sistema de ecuaciones no lineales y nos vamos a apoyar en este método. Este método lo que plantea es lo siguiente. Vamos a tener un conjunto de ecuaciones no lineales f1 hasta fn, las cuales vamos a igualar a cero. Esto quiere decir que vamos a encontrar las raíces de cada una de estas ecuaciones no lineales, pero de forma simultánea, es decir, que resuelvan todo el sistema de una sola vez. Para eso vamos a hacer la misma definición que se hizo en el método de Newton-Raphson que ya he publicado, en el cual plantea que se expande las funciones con la serie de Taylor hasta el segundo término, es decir, hasta la primera derivada. Es lo mismo que vamos a hacer aquí, es la función evaluada en el primer punto más la derivada. Al ser una ecuación multivariable, tendrían que calcularse las ecuaciones diferenciales parciales para cada una de las variables, es decir, con respecto a x1, con respecto a x2, con respecto a xn, y vamos a obtener todo este conjunto de derivadas parciales. Eso mismo se debe hacer con la función 2, con la función 3 y hasta con la función n para tener este sistema ahora de todas estas expansiones de la serie de Taylor para cada una de las funciones. Luego, expresando en forma matricial, tenemos este sistema donde todo lo igualamos con 0 y tenemos aquí el vector de las funciones evaluadas en el punto inicial, y aquí tenemos una matriz de las derivadas parciales que se obtuvieron en la expansión de la serie de Taylor por este vector que es la diferencia de el valor que queremos conseguir menos el valor inicial. De tal manera que si expresamos ahora esto en la forma matricial de las derivadas parciales, que viene a ser la matriz jacobiana, se obtiene esta ecuación iterativa, que es la misma ecuación esta, solamente que expresada de la forma matricial, donde J, como indiqué, es la matriz jacobiana. Esto nos obligaría a calcular la matriz jacobiana y después obtener su inversa para expresarlo de esta manera y multiplicar esa inversa por el vector de las funciones con el valor anterior de x, pues es un esfuerzo algo considerable. Entonces lo que se hace es pasar esta matriz jacobiana del otro lado, del lado izquierdo, para obtener ahora esta expresión donde tendríamos que resolver este sistema. Este sistema viene a ser como un sistema de ecuaciones lineales donde esta es la matriz de coeficientes, este es el vector de las incógnitas y este sería el vector de los términos independientes. Si expresamos esta diferencia de esta manera, entonces la solución de este sistema nos daría la diferencia de estas x, es decir, la x nueva menos la x anterior. Teniendo esa solución, simplemente sumamos esta x anterior más el resultado que me dio haber resuelto este sistema y obtengo la x de la siguiente iteración. Esto lo voy a seguir calculando de forma iterativa hasta conseguir que la norma, es decir, que la diferencia de el nuevo valor menos el anterior, sea prácticamente cero, y ahí vamos a cumplir el criterio de convergencia y terminamos la iteración. Este método es muy costoso si lo hacemos de forma manual, por lo tanto nos vamos a apoyar con MATLAB y hacer un programa que realice las iteraciones. Vamos entonces a hacer nuestro programa. Este viene a ser el algoritmo del método de Newton-Raphson para sistemas de ecuaciones no lineales, donde vamos a tener inicialmente el vector de esas ecuaciones no lineales igualadas a 0. Vamos a recibir todos esos elementos que son las funciones. Va a ser un vector de funciones simbólicas
vamos a aplicar la tolerancia permitida para cumplir el criterio de convergencia, el número máximo de iteraciones para que no se quede ciclado nuestro programa y un vector inicial X en el cual vamos a iniciar las iteraciones. Esto lo vamos a estar realizando mientras el número de iteraciones sea menor que el máximo y la norma de delta X, es decir, del valor anterior menos el valor nuevo, mientras sea mayor que la tolerancia, vamos a estar continuando con estas iteraciones. Entonces vamos a evaluar la matriz jacobiana, después vamos a resolver el sistema. Aquí también MATLAB nos ayuda bastante porque ya tiene funciones que resuelven este sistema de ecuaciones lineales, y una vez que se pudo resolver este sistema de ecuaciones lineales, pues vamos a obtener X con esta ecuación y hacemos otra iteración hasta que se cumpla el criterio de convergencia. Vamos pues entonces a MATLAB para construir nuestra función. Entramos a el editor de los archivos M y vamos a iniciar con este programa que nos va a resolver el sistema de ecuaciones. Entonces aquí tenemos ya lo que son el encabezado de esta función, es el método de Newton-Raphson para sistema de multivariable. Los parámetros de entrada que vamos a recibir en esta función es f, que va a ser el vector de funciones simbólicas, x0, que es el vector de la vector columna con los valores iniciales, la tolerancia permitida y el número de ciclos máximo. ¿Y qué es lo que vamos a obtener de salida? De salida vamos a tener el vector solución, es decir, el conjunto de las x que resuelve cada una de las ecuaciones igualándolas a cero, es decir, la raíz de esas ecuaciones, y por lo tanto también la solución de todo el sistema. La matriz de iteraciones que se realizaron, y también vamos a mostrar el jacobiano del sistema. Entonces son las variables de salida y mis parámetros de entrada, que es lo que voy a hacer en este programa. Entonces, para comenzar nuestro programa vamos a inicializar algunas variables. Decimos i, que es el número de iteraciones, lo igualo con 0, obtengo el jacobiano de este vector de funciones que está entrando. El jacobiano se obtiene con la función jacobian de MATLAB y nos obtiene la matriz simbólica del jacobiano de este vector de funciones simbólicas. Luego, con esta función findSim, lo que vamos a hacer es encontrar todas las variables simbólicas que tiene este vector de las funciones simbólicas. Los vamos a obtener aquí. Vamos a iniciar esta variable delta x con los valores iniciales que nos están pasando, y la matriz de iteraciones, que es la que vamos a estar regresando, vamos a poner estos valores iniciales, que es con los que estamos empezando a hacer el programa. Entonces vamos a continuar haciendo ahora el proceso iterativo. El proceso iterativo lo vamos a controlar con este circuito while end, y va a estar regido por estas condiciones. Dice la norma de delta x, mientras sea mayor que la norma del x0 por la tolerancia, vamos a estar continuando a hacer las iteraciones, y también que el número de iteraciones sea menor que el máximo. Vamos a obtener la evaluación de la función de las ecuaciones simbólicas. Las vamos a evaluar en estas variables, y aquí ya las obtuvimos. He evaluado en este vector x0, y con esta función subs nos va a sustituir cada una de estos valores y obtener el vector de los términos independientes de nuestro sistema. Después vamos a sustituir el jacobiano igualmente con este valor inicial, y vamos a tener aquí todos los valores de esa matriz, ya evaluándolos en estos valores de x0. Luego vamos a resolver el sistema. Lo que comentábamos aquí, que MATLAB tiene funciones para resolver el sistema que se planteó. Con esta diagonal inversa obtiene la solución de este sistema, y vamos a guardarlo en delta x, que ya es el delta x de las x iniciales menos las nuevas x. Teniendo este valor, simplemente lo despejamos y obtenemos el nuevo valor de x0,
este vector lo guardamos en nuestra matriz de iteraciones y contamos una iteración más. Este circuito va a estar iterando hasta que se cumpla ya sea que la norma sea menor que la tolerancia o que el número de ciclos sea mayor. Si se llega a cumplir que el número de ciclos es mayor, quiere decir que no iteró y no encontró la solución. Pero si es menor, entonces quiere decir que sí encontró la solución y entonces va a regresar en este vector sol el vector solución del sistema. Y si es y mayor o igual que c, quiere decir que no llegó a la convergencia y no podemos dar una solución al sistema. Guardemos esto para probarlo primero en la ventana de ejecución y después podremos hacer una ventana con guide para que haga el uso de esta función. Para eso vamos a resolver este ejemplo que tiene estas ecuaciones no lineales. Primero debemos despejar cada una de estas ecuaciones e igualarlas a cero para obtener ahora este sistema. Este sistema es el que nos va a servir para resolver el conjunto solución. Entonces lo primero que tenemos que hacer es introducir estas ecuaciones simbólicas en MATLAB para que podamos pasárselas como argumento a la función que acabamos de crear. Primero vamos a crear las variables simbólicas con sims. Vamos a trabajar con las variables simbólicas x1, x2 y x3. Creamos esas variables simbólicas. A continuación vamos a crear el vector de las funciones no lineales, que le voy a llamar A. Estas son las ecuaciones del ejercicio, cada una en un renglón. Tengo 3 renglones porque son 3 ecuaciones. Y ya tengo esta vector, que es de las ecuaciones no lineales, pero lo creamos de forma simbólica. Ahora vamos a crear el vector de los valores iniciales. Vamos a inicializar todo esto con 1. Son los valores que deseo como valores iniciales. Y ahora vamos a correr nuestro programa. Vamos a mandar llamar al programa de Newton SI y nos va a regresar el vector solución, la matriz con las iteraciones y el jacobiano. Estoy pasando como parámetros el vector de las funciones no lineales construidas como funciones simbólicas, el vector de los valores iniciales, la tolerancia permitida y el número máximo de ciclos. Ejecutamos y aquí vemos el resultado. El resultado dice que es 1.4695 para x1, 0 para x2 y menos 0.2278 para x3. Estas son todas las iteraciones que se hicieron para lograr esa convergencia y este es el jacobiano que se estuvo utilizando para el proceso iterativo. Vamos a ver ahora la ventana que se requiere para hacer la llamada a esta función y que nos dé los resultados, pero en la ventana. Ya tengo construido la ventana para ahorrar un poco de tiempo. Les voy a comentar los elementos que se crearon en esta ventana. Esta es una tabla, lo construí con este objeto que se llama UITable. Este es el tipo de objeto que se requiere para construir un repositorio y que nos dé las funciones. Aquí tenemos que configurarla de la siguiente manera. Nos vamos al Property Inspector y aquí vamos a indicar algunas cosas. Primero necesitamos en el Column Name, se abre esta ventana, Column Name, aquí vamos a indicar el nombre de la columna. Yo deseo que se llame funciones. Tengo que encender este parámetro que me indica que sea editable para que permita teclear los valores de las funciones. Por default siempre construye 2 renglones. Necesitamos borrar este segundo renglón para que solamente tenga 2 columnas mi tabla. Aceptamos. Van a seguir viendo 2 columnas, pero ya cuando se ejecute van a ver que es solo una. Entonces esa es la configuración que tenemos que hacer aquí en Column Name. Otra de las cosas
importantes a comentar es el tag que estoy llamando a este objeto, se llama tabla. Continuamos con los demás elementos. Este es un edit text. Este edit text tiene también algunas propiedades que es importante que cambien. Uno de las propiedades es esta propiedad de max. Por default siempre tiene 1. Yo lo cambié a 100. Esto quiere decir que me va a permitir teclear 100 máximo renglones en esta columna. Esta nos va a servir para entrar los valores iniciales de mi proceso iterativo. Entonces cambien la propiedad max a 100 y el tag, en este caso yo le llamé inicial para poder hacer referencia en el código sobre este vector. Este otro es también un edit text. Aquí lo que vamos a hacer es igualmente la propiedad max, se la vamos a cambiar a 100 para que permita que se muestren todos los valores del vector solución. Otra de las cuestiones, como aquí es el vector para mostrar las soluciones, no debe ser editable, entonces esta propiedad de enable por default tiene on, se la cambié a off para que no permita la edición. Y el tag, aquí le estoy llamando sol para la solución. Estos son otros edit text para que se cree el número de ecuaciones. Este va a ser el número de ecuaciones que va a tener mi tabla. Es importante hacerla de forma dinámica, dado que como no sabemos el número de ecuaciones que va a tener mi sistema, necesito solicitar ese número para poder crear la tabla. Este objeto tiene el nombre de n. En su propiedad tag tiene el nombre de n. Luego la tolerancia también es un edit text. Aquí lo que hice es, para que se pusiera como default este valor, 1 por 10 a la menos 9, que es la tolerancia que vamos a poner por default, y el tag se llama tol. Recuerden todos estos nombres de los objetos porque nos van a servir para hacer referencia a ellos en el código ahorita que hagamos el código de la ventana. Y por último, el de las iteraciones. Aquí por default le estoy dejando el valor de 100 en el string y en el tag lo llamé iter. Por último, coloqué estos dos botones, estos dos push button. Al primero le llamé crear la tabla, que nos va a ayudar a generar el número de renglones aquí de acuerdo al número de ecuaciones que estén introduciendo en esta parte, y solución, que es el botón que me va a ayudar a correr el programa que acabamos de crear y mostrar la solución. Vamos ahora al código. El código de este botón para crear la tabla de forma dinámica es como sigue. Vamos a traernos de el objeto n, que es donde tengo el número de ecuaciones, lo vamos a traer con get. Vamos a convertir ese texto a número y lo guardo en esta variable llamada n. Después creo una celda con el número de renglones de esta misma n y una sola columna. Lo estoy creando como una celda y vamos a inicializar esos valores con un espacio para todos los renglones. Esa columna, que en este caso solo es una, estamos haciendo esta inicialización y colocamos en la propiedad data de mi objeto tabla ese elemento, y con esto estoy construyendo la tabla para que tenga ese número de renglones, una sola columna. Ahora vamos a ver el botón de solución. El botón de solución tiene el siguiente código. Vamos a traernos como una celda todos los valores de la tabla, que aquí ya tenemos capturado las funciones no lineales en todos los renglones que creó el botón anterior. Nos traemos todas esas funciones y lo guardamos en esta variable llamada a. Nos traemos también la tolerancia de la propiedad de string, las iteraciones de la propiedad de string y el vector inicial de la propiedad de string, almacenándolos en estas variables que nos van a servir para hacer la llamada a nuestra función.
vamos a crear una matriz con los valores que se leyeron de las funciones no lineales y creamos ahora el vector simbólico de todas esas funciones. Para pasárselo a la función que acabamos de crear, estoy aquí pasando ya ese vector de las funciones no lineales de forma simbólica, el valor inicial, la tolerancia y las iteraciones permitidas. Y espero que me resuelva ese sistema y me obtenga el resultado en esta variable sol, que la cual voy a asignar en la propiedad de string el objeto sol. Estoy colocando ese número, el número cambiado a texto, para que lo pueda asignar en esa propiedad de string, y eso es todo el código que necesitamos para esta ventana. Ahora vamos a correrlo. Esta sería la ventana que debemos de utilizar. Aquí voy a colocar el número de las ecuaciones, que para el ejemplo que estábamos revisando son 3 ecuaciones. Le doy a crear tabla y aquí tengo ya los 3 renglones para poder entrar los valores. En el primer renglón voy a entrar los valores para la primera ecuación. En el segundo renglón voy a poner ahora la expresión de la segunda ecuación, y en el tercer renglón voy a colocar la expresión de la tercera ecuación. Los valores iniciales, como hicimos el ejemplo, es con 1, 3 unos. Vean cómo puedo entrar 3 valores porque puse la propiedad max, puse 100, entonces aquí tendría la oportunidad de poner máximo 100 renglones si tuviera 100 ecuaciones. Damos al botón de solución y tenemos aquí el valor del vector solución, que es el mismo que obtuvimos en la ventana de comandos, 1.4695. Este valor es por 10 a la menos 25, que se considera 0, y el último es menos 0.22778. Esta ventana también me sirve para hacer la solución de una sola ecuación. Aquí vamos a colocar, por ejemplo, x al cuadrado menos 2. El valor inicial que vamos a dar en este caso es 1 y obtenemos la solución, que esta es la raíz de esa ecuación. Vean que también me resuelven las ecuaciones de una sola incógnita, una sola ecuación, es decir, el método de Newton-Raphson simple también lo podemos resolver con este programa. Aún también vamos a poder resolver funciones que tienen raíces complejas. Por ejemplo, cambio este valor a x al cuadrado más 2, esta no tiene una raíz real, pero va a tener una raíz compleja. Vamos a poner aquí como valor inicial 1i, damos al botón de solución y aquí tenemos la solución compleja, que es 0 más 1.4142i. Entonces aquí esta función, esta ventana también nos está resolviendo las ecuaciones que tienen raíces complejas. Entonces esta ventana les va a ser muy útil para poder resolver sistemas de ecuaciones no lineales, una ecuación no lineal, y también para aquellas ecuaciones no lineales que tienen como solución raíces complejas. Espero que les sea de utilidad y nos vemos en el siguiente tutorial.